las cosas se están volviendo de revés en Rusia. Las fracturas políticas y sociales han alcanzado un nivel sin precedentes. La causa de esta fractura no es solo las malas noticias que llegan desde el frente. El verdadero punto de inflexión es que el costo de la guerra ha comenzado a afectar directamente el bolsillo, la mesa y el futuro de cada ciudadano ruso. El alto costo de vida, las crisis de combustible, las enormes colas para el gas y el colapso de los servicios públicos han agotado la paciencia de la gente. A medida que esta paciencia social alcanzó su punto de ruptura, el silencio comenzó a dar paso a críticas fuertes. Docenas de miembros del Consejo Municipal en ciudades importantes como Moscú y San Petersburgo están pidiendo la dimisión del líder ruso. Esta crítica se planteó en la Duma Regional de Samara. Grigori Yeryomeyev, miembro del Partido Democrático Ruso, causó un impacto en la sala al decir: «Detengan la guerra. Es imposible lograr los objetivos». ¿Por qué llamar al SMO un fracaso? La guerra aún no ha terminado, podrías objetar. Y en principio, no se pueden lograr por las siguientes razones. El reflejo del sistema fue inmediato. Reglamento. Reglamento. El micrófono de Yeryomeyev fue cortado inmediatamente. Reglamento, micrófono. Luego fue arrestado por cargos de desacreditar al ejército ruso. Sin embargo, las palabras de Yeryomeyev lograron atravesar la barrera de la censura. Los miembros del Parlamento deberían compartir la responsabilidad de este fracaso con Putin. Un miembro del Parlamento se había negado a mentirle al pueblo ruso y había gritado que el emperador estaba desnudo. Pero este despertar no es realmente nuevo. Es el resurgimiento de una profecía suprimida. Y de hecho, los engranajes militares ya estaban rotos. En Rusia, la voluntad militar y diplomática había funcionado durante mucho tiempo como un engranaje mecánico, aprobando todas las decisiones de Putin. Pero ahora ambos engranajes han comenzado a romperse. Vladimir Putin no detiene esta agresión porque no quiere pasar a la historia como un presidente que perdió la guerra. Ante este panorama, incluso los más leales ya no guardan silencio. Para ser honesto, no voy a criticar a nadie. Rusia, una vez más, no estaba preparada para la guerra. Recibimos una lección seria y cruel. Y daría una evaluación insatisfactoria a nuestra comunidad de inteligencia de Rusia. Estas palabras fueron confesiones de Vladimir Churkin, un excomandante del ejército y una de las figuras militares más experimentadas de Rusia. Desafió las expectativas optimistas de Putin respecto a la guerra en Ucrania. De hecho, el caso fue expresado por el liderazgo del país, diría información falsa, que el 70% de la población de Ucrania está con nosotros y el 30% está en contra. Resultó ser exactamente lo contrario, 30 a favor y 70 en contra. El acto más simbólico y audaz de esta ola de valiente rebelión provino del Consejo del Distrito de Smolenskoye en San Petersburgo. Este consejo local fue mucho más allá de una simple llamada a la dimisión, rompiendo el mayor tabú de Rusia. Los miembros del consejo presentaron una solicitud oficial a la Duma estatal, el Parlamento de Rusia, exigiendo que Vladimir Putin sea destituido del cargo por cargos de traición debido a la guerra en Ucrania. Este fue un paso equivalente a un suicidio político. Calificar una guerra que Putin llamó una operación militar especial y presentó como un deber patriótico sagrado como traición al país significaba declarar una guerra directa al aparato de propaganda del régimen y al mecanismo de coerción legal. Sin embargo, estos miembros del Consejo habían construido sus argumentos de una manera extremadamente cuidadosa y legalista, basada en la propia Constitución y leyes del régimen. En su petición, resumieron cómo las acciones de Putin perjudicaron a Rusia en 4 puntos clave. Estos puntos clave fueron la destrucción del ejército, la catástrofe demográfica, el colapso económico y la derrota estratégica. Por supuesto, estos miembros de la Duma no albergaban ninguna ilusión de que la Duma estatal procesara esta petición y llevara a Putin a juicio. Su objetivo era diferente, su objetivo era encender una antorcha, y lo lograron. Estas llamadas no se limitan a los centros liberales, sino que se están extendiendo a regiones que han pagado el precio más alto por la guerra y están económicamente oprimidas. Porque vivir en Rusia se ha convertido ahora, en el sentido más estricto de la palabra, en una batalla por la supervivencia. Análisis de empresas de encuestas independientes e instituciones de renombre, como el Journal of Democracy, revelan la profundidad de este cambio. El 57% de la población ahora dice que apoya las conversaciones de paz. El porcentaje de aquellos que quieren que la guerra continúe ha caído al 35%. En otras palabras, se entendió que no habría paz en Rusia mientras Putin estuviera en el poder. Otro punto que indican estos resultados es que Putin ahora debe irse, renunciar a su cargo.
Productos básicos como el aceite, la leche y la pasta son muy caros o están completamente agotados en los estantes de los supermercados. Se ha vuelto difícil encontrar muchos medicamentos en las farmacias. Sin embargo, quizás el área de crisis más impactante ha sido la escasez de combustible. No solo conducir un coche, sino también la calefacción, el transporte e incluso enviar a los niños a la escuela se ha vuelto imposible. Conducir un coche ya no es un lujo, es casi imposible. En el otro lado de esta trágica ecuación están las babuscas, millones de ancianos rusos que han servido a este Estado durante toda su vida y han soportado dificultades, ahora están siendo traicionados por su propio gobierno. El proceso que comenzó con la reforma de pensiones de 2018 y continuó con el aumento de la edad de jubilación a 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, sacudió fundamentalmente la confianza de esta generación en el Estado. El brutal costo de la guerra ha profundizado esta crisis. Para cerrar el déficit presupuestario de 2025, el Kremlin retiró 4.800 millones de euros del Fondo de Asistencia Social y los transfirió directamente a los gastos de guerra. Esto significó confiscar los ahorros y la seguridad social de millones de pensionistas. Los pagos reales de pensiones cayeron más del 15%. Y peor aún, comenzaron a surgir informes de retrasos de semanas en el pago de pensiones en partes remotas del país. Personas mayores acostumbradas a un ingreso regular durante toda su vida y confiando en el Estado, de repente enfrentan el riesgo de hambre y miseria. Pero esto no fue lo único que el Kremlin robó del futuro de su pueblo. A medida que las arcas se vaciaban y el costo de la guerra aumentaba día a día, el régimen ahora fijó su mirada en el presente del pueblo, en cada compra que hacían, en cada bocado de comida en su mesa. Este fue el acto final y más despiadado de traición. Como parte del nuevo plan presupuestario de 3 años, el Ministerio de Finanzas de Rusia propuso oficialmente aumentar el impuesto al valor agregado, el impuesto más fundamental del país, del 20% al 22%. Esto puede parecer un ajuste técnico de impuestos, pero en realidad significa colocar la carga de los costos de la guerra directa y despiadadamente sobre los hombros de los 140 millones de ciudadanos rusos. El coronel general retirado expuso uno por uno los defectos fatales fundamentales en la estrategia militar de Rusia. En ruso. Afirmó que Rusia fue sorprendida desprevenida para la guerra, tal como lo había sido en guerras de siglos pasados. En ruso. En el centro de la crítica de Churkin estaba el fracaso de los servicios de inteligencia rusos, particularmente el FSB. En ruso. Según Churkin, el ejército ruso había caído víctima del síndrome de Tiflis. En otras palabras, intoxicados por su fácil victoria en la guerra de Georgia de 2008, creían que podrían tomar Ucrania en 3 días. Las declaraciones de Yeremeyev y Churkin nos llevan a la leyenda viviente del ejército ruso, el general retirado Leonid Ivashov. Rusia perdió la guerra en Ucrania mucho antes de que se perdiera en el campo de batalla. La perdió internamente, incluso antes de que se disparara el primer tiro. Más de 1.200.000 soldados perdidos, decenas de miles de vehículos blindados y tanques perdidos, ciudades rusas ocupadas, más de 40 refinerías inoperables y una Rusia aislada del mundo con una economía asfixiante. Incluso antes de que comenzara la guerra, el general retirado Leonid Ivashov había visto la realidad del ejército ruso y había pedido la dimisión de Putin. Docenas de miembros de los consejos municipales en ciudades como Moscú, San Petersburgo y Samara también habían visto esto y pidieron la dimisión del líder ruso. Sin embargo, en lugar de atender las críticas, Putin afirmó que la guerra estaba progresando. La realidad sobre el terreno era bastante diferente. Las tasas de mortalidad en el ejército ruso han mostrado un fuerte aumento en las últimas semanas. Los drones FPV de alta tecnología y la munición avanzada utilizada por Ucrania en las líneas del frente han convertido el frente en una verdadera trampa mortal para los soldados rusos. Según estimaciones de inteligencia europea, las pérdidas mensuales de personal de Rusia han superado la capacidad de reposición sostenible del ejército. Esto es un suicidio demográfico. El Kremlin se resiste a declarar una movilización general forzada porque Putin está aterrorizado por la ola de pánico social y el riesgo de un posible levantamiento que esto crearía. En su lugar, está intentando llenar los vacíos con soldados contratados, reclutados de regiones pobres y mercenarios bajo la apariencia de voluntarios. Pero esta estrategia de remiendos ya no está funcionando. Regiones como Samara están viendo que sus hijos no regresan. Cada nueva tumba es un testimonio silencioso que valida las palabras de Yeremeyev. Como advirtió anteriormente Alexander Shokin, presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, el aumento del IVA es la innovación fiscal más desagradable para la comunidad empresarial y el público. Medvedev caracterizó explícitamente el presupuesto de 2026 como un presupuesto de guerra.
Esta es una admisión, es la declaración más oficial de que cada rublo extra recaudado de la gente no irá a hospitales, escuelas o a reparar tuberías de calefacción rocas, sino directamente a enviar más misiles, más tanques y más balas al frente. El Estado no ha encontrado otra manera de cerrar la enorme brecha en el sistema de pensiones y tapar el agujero presupuestario creado por la guerra que imponer nuevos impuestos que aumentarán aún más la carga sobre la gente. La vida tampoco es fácil para la juventud rusa. Los jóvenes que son el futuro de Rusia no ven esta guerra como suya. El 81% se opone firmemente a una nueva movilización, y esta resistencia no es solo de palabra. Después de la primera ola de movilización en 2022, más de 700.000 jóvenes rusos huyeron del país y buscaron refugio en países vecinos. Sin embargo, el apetito insaciable de la guerra ha llevado al Kremlin a encontrar nueva mano de obra mediante medios aún más insidiosos y despiadados. Dado que un anuncio oficial de movilización podría desencadenar protestas masivas, el régimen está llevando a cabo una segunda ola de movilización secreta. Esta es una caza de hombres llevada a cabo bajo el disfraz de voluntariado, pero en realidad basada en el engaño y la coerción. A los convictos, deudores y jóvenes pobres se les hace firmar contratos con promesas de altos salarios y libertad. El objetivo es compensar las horribles pérdidas en las líneas del frente. Sin embargo, esto no solo disminuye la calidad del ejército, sino que también destruye fundamentalmente la confianza de la generación más joven en el Estado. En el campo de batalla, el número de bajas de Rusia ha alcanzado un nivel espantoso. Según estimaciones de varias fuentes, el número de soldados rusos muertos y heridos ha superado el 1.000.000. Esto por sí solo es un desastre militar y estas pérdidas nunca pueden ser compensadas por los nuevos soldados que llegan a través de la movilización secreta al frente, porque estos nuevos soldados no están entrenados, están equipados con equipo viejo y descuidado, y más importante, son personas cuyo ánimo está completamente quebrado, que no entienden por qué están luchando. La perspectiva de la familia sobre la movilización está destrozada en medio de esta doble traición. Durante años, las madres de los soldados habían sido las principales partidarias del régimen, creyendo que Putin era el líder que trajo estabilidad. Pero ahora, sus hijos no regresan del frente, no se les pagan las pensiones y el Estado solo les miente. Como documentó Medusa, la impotencia de una madre de soldado que fue detenida por 11 policías por sostener un cartel que simplemente indicaba la fecha de movilización de su hijo es la imagen más simbólica de esta traición masiva. Estas madres ya no son los pilares del poder de Putin. Son las voces más fuertes de la rebelión silenciosa que ha comenzado contra él. Esta traición intergeneracional está creando dinámicas nuevas y más peligrosas en cada rincón de Rusia. Las protestas locales ya no se tratan solo de las demandas políticas de unos pocos activistas, sino que se están extendiendo a los problemas más básicos de supervivencia: pensiones impagas, sistemas de calefacción colapsados, escasez de medicamentos y niños perdidos en la guerra. En ciudades pequeñas y medianas fuera de Moscú y San Petersburgo, estas protestas de pan y agua representan una amenaza mucho mayor para el régimen que las protestas políticas. Esta inestabilidad interna, inevitablemente, amenaza la estructura federal de Rusia. Las regiones se muestran cada vez más reacias a cumplir con las órdenes del gobierno central. Los gobernadores locales y los alcaldes están atrapados entre la presión de Moscú y la ira pública. A medida que aumenta el costo de la guerra, los nuevos impuestos introducidos por el Kremlin para cubrir el déficit en el sistema de pensiones aumentarán aún más la carga sobre la gente, multiplicando la intensidad y la propagación de estas protestas. Al mismo tiempo, existe el riesgo de una nueva ola de emigración del país. Miles de personas que no pudieron escapar de la primera ola de movilización o que pensaron que no comenzaría una segunda ola, ahora están buscando nuevas formas de salir del país bajo una presión económica y social cada vez más fuerte. Esto significa que Rusia corre el riesgo de perder no solo a sus soldados actuales, sino también a su futura fuerza laboral, capital intelectual y estructura demográfica. Entonces, una vez que ha comenzado el desangramiento, ¿puede Vladimir Putin realmente poner fin a esta tendencia? ¿Todavía tiene las cartas para silenciar el levantamiento del pueblo y los susurros de la élite? ¿O está Rusia siendo arrastrada incontrolablemente hacia una de las páginas oscuras y caóticas de su propia historia? Durante sus 25 años en el poder, Vladimir Putin ha desarrollado una maestría en gestionar crisis y neutralizar amenazas. En su caja de herramientas tiene 3 herramientas principales que intentará usar para suprimir esta nueva ola de rebelión: mano dura, propaganda y soborno. La primera y más instintiva reacción de Putin siempre ha sido más presión y más miedo. La respuesta del régimen a esos miembros del Consejo Municipal que se atrevieron a pronunciar la palabra dimisión, o a esas madres de soldados que salieron a las calles por sus hijos que no regresaron del frente, será una represión implacable. Esto puede no limitarse al arresto de solo unas pocas docenas de personas. El escenario más probable es que el régimen lance una nueva y más amplia ola de represión en todo el país para evitar que este levantamiento se extienda a otras regiones. Nuevas leyes, aún más brutales, pueden ser promulgadas. Los poderes del FSB y la Rosgvardía pueden ser ampliados aún más para que cualquier protesta u organización opositora pueda ser aplastada antes de que siquiera surja.
El objetivo es reconstruir el muro del miedo y enviar a cada ciudadano el mensaje: tú podrías ser el próximo. Y no es solo el frente, el interior de Rusia también está ardiendo. Las refinerías e instalaciones militares están en llamas. Los cortes de energía y agua se han vuelto rutinarios para el pueblo ruso. La gente está luchando para hacer frente al duro invierno. La situación se ha vuelto tan grave que los servicios municipales del estado y la capacidad de remoción de nieve han sido superados por este desastre. Miren estas imágenes. Los residentes locales están empujando desesperadamente camiones que pesan toneladas con sus propias manos para liberarlos de la nieve. A pesar de todo esto y las críticas, la atmósfera en Moscú está completamente desconectada de la realidad. Vemos la imagen más clara de esta desconexión en las declaraciones de los altos funcionarios del régimen. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, sigue bailando con los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial. Medvedev caracteriza el conflicto actual como una continuación de la Gran Guerra Patria e intenta consolidar al pueblo contra una amenaza nazi inexistente diciendo: estamos defendiendo nuestro país, a nuestros seres queridos. En el mundo de Medvedev no existe un Estado ucraniano, solo los asuntos pendientes de 1945. Otros van aún más lejos. El propagandista ruso Dmitry Rode afirma que Y para nosotros, la victoria siempre ha sido una cosa: la bandera rusa sobre Berlín. según Rode, Rusia está en guerra con la OTAN y la rendición de Europa es la única opción. Decidiremos más tarde si marchamos hacia Berlín o volamos allí, dice, jugando la carta del chantaje nuclear. Esto no es un análisis estratégico, sino un caso clínico. Un ejército que no puede avanzar 10 kilómetros en la línea del frente, soñando con marchar sobre Berlín, es prueba de que los responsables en Moscú se han vuelto locos y han abandonado por completo la lógica. Entonces, ¿de dónde viene esta confianza? Aquí es donde entra en juego la mayor enfermedad de la burocracia militar rusa, el arte de mentir. La famosa declaración del jefe del Estado Mayor General ruso, Valery Gerasimov, frente a las cámaras, es la cúspide de este imperio de mentiras. Gerasimov afirmó con tono confiado que el asentamiento de Kupiansk-Uzlovaya estaba completamente bajo control ruso y que las operaciones de limpieza estaban en curso. Kupiansk-Uzlovaya ha sido liberada. Se está llevando a cabo la inspección y limpieza de los barrios urbanos en esta ciudad. Esta declaración fue presentada como una gran victoria en la televisión estatal, pero la verdad no tiene la mala costumbre de esconderse. Cuando observadores independientes publicaron mapas de Blackbird y del Instituto para el Estudio de la Guerra, la declaración de Gerasimov estalló como un globo. Las tropas rusas estaban al menos a 10 kilómetros de Kupiansk-Uzlovaya en línea recta, y mucho menos limpiando la ciudad. La ciudad estaba completamente rodeada por fortificaciones ucranianas y ni un solo soldado ruso había puesto un pie allí. La situación era tan grave que incluso los canales prorrusos Z no pudieron tragarse esta mentira. El canal de Telegram, Dos Mayores, se burló abiertamente de Gerasimov, escribiendo: después de esta hermosa presentación, iremos a fumar un cigarrillo en silencio. El bloguero militar Vladimir Romanov llamó a la situación representación de color, es decir, pintar el mapa como mejor convenga y presentar victorias falsas a los superiores. Esta cultura de representación de color ha paralizado la cadena de mando del ejército ruso. Los informes que llegan a Putin no están llenos de la realidad sobre el terreno, sino de lo que Putin quiere escuchar. Por eso Medvedev y Rode sueñan con Berlín. Se les presentan informes falsos de que el ejército está ganando. Mientras los generales cuentan estas mentiras, según los analistas, los soldados en las líneas del frente están muriendo en las tuberías. Cuando miramos el panorama general, lo que vemos es un Estado cayendo en su propia trampa de ilusiones. Vemos a Rusia entrando en un nuevo proceso de destrucción que podríamos llamar el costo de las mentiras. Los sueños de figuras como Medvedev y Dmitry Rode que afirman «tomaremos Berlín por cuarta vez» representan la etapa más peligrosa de esta ilusión. El contrato social de Putin se basaba en la estabilidad a cambio de obediencia, pero hoy la estabilidad ha dado paso al caos y a la posibilidad de motín. Entonces, ¿qué piensas? Comparte tus valiosas opiniones y análisis con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por vernos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta a este video para apoyar nuestros análisis independientes. Los análisis independientes.